Todos muy bienvenidos y bienvenidas a Horizontes Educativos. Mi nombre es Gladys Villa y queremos compartir con ustedes este espacio de reflexión académica en el que abordaremos temas que nos ayudan a comprender cómo la globalización incide en la construcción de una sociedad del conocimiento. En nuestro episodio dialogaremos sobre lo que significa ser parte del mundo globalizado en el marco del contexto educativo colombiano. Nuestro eje central será el aprendizaje y analizaremos cómo los retos de la globalización, las desigualdades de acceso, la resistencia docente y el uso crítico de las TIC nos invitan a repensar la educación en Colombia. Ser parte del mundo globalizado en la educación no significa únicamente usar Internet en las aulas o aprender otro idioma. Al contrario, implica reconocer que lo que ocurre fuera de nuestras fronteras también transforma nuestra realidad educativa. En este sentido, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento se convierten en ejes claves. De hecho, como lo señalan Pérez, Mercado, Martínez y Mena, en la revista Iberoamericana para la Investigación, el Desarrollo Educativo del 2018, ya no basta con transmitir datos. Lo fundamental es que nuestros estudiantes aprendan a interpretar, a cuestionar y transformar la información en conocimiento útil para sus vidas y las comunidades. Además, las TIC actúan como un puente que conecta lo local con lo global. Ahora bien, como se explica en el artículo Redes de Cooperación Científico-Tecnológicas en Contextos Intersectoriales 2019, en Colombia aún enfrentamos brechas de conectividad y limitaciones en la formación tecnológica de nuestros docentes. Aún así, también surgen experiencias innovadoras que demuestran que la globalización no es una amenaza. Por el contrario, es una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y el pensamiento crítico. Por esto, hoy en nuestro programa contaremos con invitados que nos ayudarán a reflexionar sobre cómo estos retos y oportunidades están moldeando la educación en Colombia y el papel que tenemos como docentes y estudiantes en la construcción de una sociedad del conocimiento. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Liliana Cáceres. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Para empezar, cuando hablamos de globalización y educación, es imposible dejar de lado un tema crucial: el acceso a la tecnología. Y es que en Colombia esta situación se convierte en un factor que puede abrir o cerrar puertas al aprendizaje. Por eso, con base a lo que mencionamos, me gustaría que nos contaras cómo, desde tu experiencia, cómo influyen las desigualdades de acceso a la tecnología en el aprendizaje a lo largo de la vida en Colombia. Muchas gracias, Gladys, por la invitación. Frente a la pregunta que me planteas, yo creo que las desigualdades de acceso son uno de los problemas más grandes que tenemos, como lo explican Marín González y sus colegas en 2019 en su artículo Red de Cooperación Científico-Tecnológicas en Contextos Intersectoriales. Mientras algunos estudiantes pueden conectarse y participar en proyectos globales, otros ni siquiera cuentan con una conexión básica. Eso significa que unos avanzan y otros se quedan rezagados. Y claro, esto no solo limita el aprendizaje, también les cierra la puerta a integrarse en redes académicas internacionales. El gran reto
es garantizar equidad, porque si no hay condiciones mínimas como equipos, internet o acompañamiento, al final, esa sociedad del conocimiento de la que tanto hemos venido hablando corre el riesgo de no ser realmente incluyente, como lo señalan estudios recientes sobre la equidad digital en la educación superior en Colombia. Además, cuando miramos lo que ocurre en las zonas rurales, las dificultades se hacen aún más evidentes. Y esto lo comento, Gladys, porque es una realidad que actualmente vivo en mi labor docente. En la institución donde laboro, que se encuentra ubicada en zona rural, enfrentamos muchas limitaciones para el desarrollo de nuestras clases. Los recursos son muy escasos, especialmente los tecnológicos. Tenemos fallas frecuentes de conexión a Internet, no contamos con videobit ni con televisor y hay una sala de informática que solo utiliza bachillerato. En ella se disponen de solo 15 computadores que ya se encuentran bastante deteriorados. Lamentablemente, los niños de primaria y preescolar, que es la zona en donde me encuentro, no tienen acceso a estos recursos. Esta situación dificulta no solo la enseñanza, sino también el acceso equitativo al conocimiento. Sin embargo, como docentes, seguimos comprometidos en emplear diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos permitan avanzar en los procesos académicos y sobre todo en la formación integral de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por su aporte. Sin duda, las desigualdades de acceso marcan una brecha muy profunda en nuestro sistema educativo. Ahora bien, hay otro aspecto que también pesa bastante: la actitud de nuestros docentes frente al cambio. En muchos casos, la globalización exige transformar la manera de enseñar y no todos están preparados o dispuestos a hacerlo. Por eso quiero darle la palabra a nuestra segunda invitada, Mayerly Paredes, y preguntarte por qué la resistencia docente al cambio representa un obstáculo para la globalización educativa en nuestro país. Gracias por la pregunta. Lo que ocurre es que todavía vemos mucha resistencia en algunos docentes a cambiar sus prácticas. Vemos en uno de los artículos titulado El desarrollo del pensamiento crítico en la formación docente, este fue publicado en el 2023. Aquí se señala que el pensamiento crítico y la innovación pedagógica deberían estar presentes en toda la formación docente, pero en la realidad no siempre sucede así. Vemos cómo muchos profesores siguen aferrados a métodos muy tradicionales y les cuesta como abrirse a esa forma de enseñanza más flexible y colaborativa. Y claro, la globalización ya no nos pide solo una tecnología, usar esas tecnologías, sino ser innovadores en la parte pues pedagógica. Hoy el rol de los docentes no es únicamente transmitir información, sino acompañar a los estudiantes en la construcción de un conocimiento que ya sea pues significativo y conectado con su entorno. Entonces aquí puedo mencionar desde mi experiencia como docente, yo pienso que esa resistencia al cambio es uno de los mayores obstáculos para la globalización educativa en nuestro país, porque pues impide esa innovación y adaptación a nuevas formas de aprender. Podemos ver cómo muchos docentes por costumbre o temor pues mantienen esos métodos tradicionales y eso limita la conexión con el mundo. En el entorno donde yo me encuentro, tratamos de integrar las problemáticas de la comunidad con una mirada global, usando tecnología y pensamiento crítico. Creo que cuando los docentes nos abrimos a aprender y transformar nuestras prácticas, logramos una educación más inclusiva y actual, que permitan tener coherencia con esos desafíos globales, claro está, sin perder el vínculo con lo local. Gracias, Mayerly, por tu aporte. La verdad es que tienes toda la razón. La resistencia al cambio sigue siendo un reto enorme en nuestro sistema educativo. Además, la globalización no solo nos invita a conectarnos con el mundo, también nos exige repensar cómo enseñamos y aprendemos aquí en Colombia. Ahora no basta con incorporar tecnología en las aulas, sino la de un verdadero propósito pedagógico.
Y por esto mismo quiero darle la palabra a nuestro tercer invitado, Didier Díaz, y preguntarte cuál es la importancia de usar las TIC de manera crítica y significativa en la educación colombiana. Gracias por la invitación a participar en este programa. Creo que uno de los grandes riesgos de la globalización es usar la tecnología de manera superficial, solo porque está de moda. En realidad, como lo mencionan Pérez y colegas 2018, lo importante no es acumular información, sino acompañar a los estudiantes para que logren transformarla en conocimiento útil, que les sirva en la vida y en su comunidad. Hablo desde mi experiencia como docente de tecnología en el corregimiento de Arboleda, en Pensilvania, Caldas. Nuestra realidad es un ejemplo claro de por qué el uso crítico de la tecnología es más importante que la infraestructura por sí sola. En el colegio contamos con buenos equipos de cómputo, pero enfrentamos una conectividad limitada e intermitente. Y ahí está la verdadera brecha en Colombia rural. No es solo tener herramientas, sino que funcione realmente como se espera. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que no podemos depender de Internet para todo. Nuestro papel como docentes de tecnología no es solo enseñar a navegar y a descargar archivos, sino enseñar a pensar con la tecnología, incluso cuando no hay conexión. Esto quiere decir que debemos aprovechar los equipos que tenemos para generar proyectos con sentido local. Por ejemplo, crear bases de datos sin conexión que sirvan para registrar los productos agrícolas de la zona o diseñar simulaciones que ayuden a resolver problemas de la comunidad. De esta forma, las TICs dejan de ser solo una ventana hacia el mundo exterior y se convierten en un espejo que nos permiten reconocernos y valorar lo que somos. Cuando el acceso a Internet es limitado, la conexión se vuelve un recurso valioso. Esto nos obliga a preparar a los estudiantes para que, cuando tengan acceso a la información global, sean capaces de interpretarla, cuestionarla y transformarla en conocimiento útil para su contexto local. Porque cuando usamos las TIC de manera crítica y creativa, no solo nos conectamos con el mundo, también logramos mostrar lo que somos como país. Y ahí está el verdadero desafío, formar ciudadanos capaces de desenvolverse en un entorno global sin perder su identidad, sin ser simples consumidores de información y sin olvidar el valor de su propio contexto local. Muchas gracias por su intervención, Didier. Sin duda, lo que usted nos plantea también recuerda que la tecnología por sí sola no garantiza el aprendizaje. Más bien, lo realmente importante es cómo lo usamos y el sentido que le damos en nuestras aulas. En este sentido, las TIC pueden ser una ventana al mundo, pero también un espejo para reconocer quiénes somos como colombianos y cómo aportamos a la construcción de la sociedad del conocimiento. Y ahora le damos la bienvenida a Eliana Ramírez. Eliana, desde tu perspectiva, ¿qué obstáculos crees que enfrenta nuestro país para consolidar una verdadera sociedad del conocimiento? Dando respuesta a tan importante pregunta, uno de los grandes retos es la brecha digital. Mientras en algunas regiones se implementan aulas virtuales y laboratorios tecnológicos, en otras aún falta conectividad y formación docente en competencias digitales. La diferencia es marcada y la podemos observar en algunos territorios del país, como es el caso de los indígenas en Vera, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, los cuales aún no cuentan con la tecnología y la conectividad necesaria que les dé fácil acceso a la información y educación desde sus diferentes resguardos. A eso se suma la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la investigación, la equidad en el acceso y la cultura de innovación. Definitivamente, como menciona Pérez 2018, pues sin docentes preparados y sin infraestructura tecnológica, la consolidación de la sociedad del conocimiento sigue siendo solo un ideal, más que una realidad. A lo largo de este episodio hemos recorrido un camino de reflexiones muy valiosas sobre cómo la globalización atraviesa la educación en Colombia. Escuchamos cómo las desigualdades de acceso,
la resistencia docente y el uso crítico de las TIC marcan grandes desafíos, pero también enormes oportunidades para repensar el aprendizaje a lo largo de la vida. Queda claro que no basta con tener tecnología, necesitamos darle un propósito formativo que conecte lo local con lo global y que nos permita formar ciudadanos capaces de transformar la información en conocimiento significativo. Bueno, ahora queremos dejarle una doble invitación a la reflexión. ¿Qué papel estamos dispuestos a asumir como docentes y estudiantes para que la educación en Colombia no solo se adapte al mundo globalizado, sino que también lo enriquezca con nuestra identidad, con nuestra creatividad y compromiso social? Y por otro lado, a la acción. Te invitamos a compartir este episodio con colegas y estudiantes y a preguntarte cómo estás integrando lo global en tu práctica local. Muchas gracias por acompañarnos en Horizontes Educativos. Hasta una próxima emisión.